Aleluya, gloria a Dios, que el Señor me los bendiga, amados hermanos, en esta preciosa y hermosa tarde ya que Dios nos brinda. Damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que Él nos da de poder participar, ¿verdad? Y también damos gracias a nuestro pastor, a quien enviamos una bendición desde aquí, ¿verdad? Deseando que esté mejor y que cada día se recupere aún más. Bien, aleluya y gracias, amados hermanos. Entonces en esta hora queremos conversar con ustedes acerca del rema que recibió nuestro pastor, ¿verdad? La cuadrimensión de la novia. Aquí podríamos hablar de 4 lugares, ¿verdad? 4 formas o 4 escalones y yo meditaba en este rema que recibió nuestro pastor y Dios me llevaba con una iglesia, lo cual quiero trasladar a sus vidas en esta tarde con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Darme a entender para que usted pueda recibir esta palabra y la pueda, al final pues la podamos poner en práctica, ¿verdad? Porque ese es el propósito de cada palabra y de cada mensaje, que al final nosotros podamos vivir y practicar lo que pues se nos está enseñando día con día, ¿verdad? Ahorita ya llevamos 2 ministraciones y esta es la tercera. Aún faltan más, ¿verdad? Y yo creo que tenemos abundante palabra. Dios está preparando a la novia, Dios está preparando a su iglesia para que la iglesia esté preparada para ir al encuentro de nuestro bendito Dios. Hagamos una oración, amados hermanos, para ir entrando al tema en esta preciosa tarde. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, amado Dios, por esta oportunidad que usted nos brinda. Le damos también gracias por la vida de nuestro pastor, a quien bendecimos en su nombre, su esposa, su familia, oh Dios de Israel, a quien ponemos en tus manos, oh Dios. Gracias en esta hora, oh Espíritu Santo, ayúdanos, auxílianos para poder trasladar esta palabra, Señor Jesucristo, al pueblo, al corazón de tu iglesia, de tu amada, y que a través de esta palabra seamos todos edificados, seamos todos enseñados, que esta palabra forme nuestras vidas, oh Dios de Israel. Hay una formación ministerial a través de esta palabra, oh Dios de Israel. Quite todo estorbo, todo obstáculo, todo aquello que se opone, amado Dios que estás en los cielos, todo aquello que quiera impedir que podamos oír su palabra, oh Dios de Israel, lo venimos cancelando, echando fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta hora, Padre, le damos gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, queremos conversar con ustedes acerca de la cuadrimensión de la novia, ¿verdad? O de la iglesia. Aleluya, que es el rema que nuestro pastor recibió de parte de nuestro amado Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, cuando hablamos de cuadrimensión, estamos hablando de 4 dimensiones o de 4 lugares, de 4 etapas, 4 escalones, 4 formas, ¿verdad? En donde la iglesia pues entra o la iglesia es encauzada o es encaminada para alcanzar cierto nivel de vida, amados hermanos, y sobre todo para ser arrebatada, porque ese es el fin, ¿verdad? Ese es el propósito de la palabra o de la enseñanza, que al final, ¿verdad?, podamos ser arrebatados y ser trasladados a las bodas del Cordero. Amén. Entonces, amados hermanos, entonces aquí yo quiero hablar con usted. El tema que le he puesto, ¿verdad?, es la iglesia que es guardada. Amén. Entonces, pero ¿por qué fue guardada? ¿Qué fue lo que hizo, verdad? ¿Qué nivel alcanzó? Cómo pudo hacer las cosas o cómo hizo las cosas para que esa iglesia fuera guardada, ¿verdad? De lo terrible que viene o viene sobre este planeta, amados hermanos. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia que impactó el corazón de Dios o conmovió el corazón de Dios de tal manera que el Señor le da la promesa y le dice: te voy a guardar?
¿verdad? Entonces quiero empezar por Apocalipsis capítulo 3, verso 10, amados hermanos, porque es de ahí de donde salió el tema, y luego le voy a dar los 4 puntos con la ayuda del Señor espero terminarlos, porque no es que me las dé de muy acá, pero cada punto podríamos decir que es un tema, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, quiero que empecemos a leer con la ayuda del Señor. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. La versión 60 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjese, amado hermano, el pacto, la promesa que el Señor le está haciendo. Ya usted ya identificó a qué iglesia le está hablando, ¿verdad? O de qué iglesia vamos a platicar en esta tarde, amados hermanos. Y el Señor entonces le hace una promesa aquí en el verso 10 de guardarla, de protegerla, de resguardarla antes, amados hermanos, de que venga la hora de la prueba. ¿Cuál hora de la prueba? Aquí estamos hablando del periodo tribulacionario o de la gran tribulación que está pronto a venir. Eso es indudable, ¿verdad? Si usted no lo quiere creer, bueno, ahí no podemos hacer nada, ¿verdad? Y gloria a Dios por los que lo creen, por los que lo aceptan, por los que ya están convencidos que Cristo viene pronto, que el arrebatamiento está más cerca, amados hermanos. Gloria a Dios porque usted lo cree, usted ya está convencido, está seguro de que el amado viene, y desde luego, sin lugar a dudas, usted se está preparando porque usted se quiere ir en el arrebatamiento. De igual manera, yo me quiero ir, ¿verdad? Y yo creo que debemos, eso lo debemos de tener bien sembrado en nuestro corazón, ¿verdad? Que nuestro objetivo sea irnos con nuestro Señor Jesucristo. Antes, amados hermanos, de que inicie el periodo tribulacionario, ¿verdad? Antes de que vengan esos 7 años de juicio, ¿verdad? De Dios sobre este planeta, amados hermanos, donde la gente pues dice aquí va a ser probada. Pero recordemos que aquí entonces eso quiere decir que la iglesia, antes de que venga la hora de la prueba, que es el periodo tribulacionario, amados hermanos, la iglesia es arrebatada. La iglesia parte antes, como lo dice en Apocalipsis capítulo 8, verso 13, donde el apóstol Juan, el discípulo amado, o el apóstol del amor, oye al águila volar, ¿verdad? Y que dice, grita 3 veces: ay, 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 ay. Es la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. Entonces, antes de que inicie todo eso, la iglesia es arrebatada. Entonces, ahora yo quiero conversar con usted, amados hermanos, dejándole esta base, amados hermanos, de Apocalipsis 3:10. Quiero conversar con usted, amados hermanos, 4 características, ¿verdad?, que la iglesia de Filadelfia tiene, ¿verdad?, o que pudo vivir o pudo manifestar en el periodo en el que estuvo sobre la tierra, amados hermanos, que fue lo que la catapultó o la proyectó al arrebatamiento, amados hermanos. Y que esas 4 características fueron lo que tocó el corazón del Señor a tal grado de decirle: yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Entonces yo aquí podría encontrar cuatro dimensiones, ¿verdad? Porque cuando hablamos de dimensiones, le dije hace un rato, una dimensión es una manifestación, ¿sí? Podría ser también un lugar. Amados hermanos, podrían ser también gradas según la Biblia. No voy a meterme en eso ahorita, solamente por tratarle de explicar un poquitito para darme a entender esto acerca de la cuadrimensión, amados hermanos. Entonces, cuando hablamos del número 4, amados hermanos, estamos hablando de equilibrio, porque el número 4, eso significa equilibrio, significa estabilidad. ¿Y cuánta falta nos hace la estabilidad, el equilibrio? Porque a falta de estabilidad, a falta de equilibrio, podríamos tomar decisiones incorrectas. Y no solo decisiones, sino que podríamos hacer o cometer cosas que al final desagraden a nuestro Dios. Y esa es una razón, amados hermanos, que la iglesia de Filadelfia, entonces ella tenía equilibrio, tenía estabilidad. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, ella pudo mantener un equilibrio. Y eso
hizo que no se desviara, que no se apartara, como muchos cristianos, no lo digo por molestar a nadie, como en este tiempo, ¿verdad? A causa de la situación que estamos viviendo, las presiones, las situaciones difíciles, la falta de trabajo, la falta de economía, podría provocar un desequilibrio en nuestras vidas, amados hermanos, y podríamos alejarnos y apartarnos, y eso podría impedir que nos guardaran o que nos, sí, que nos guardaran del periodo tribulacionario, o que podrían impedir que seamos arrebatados, y no solo arrebatados, sino ser transformados para poder participar de las bodas del Cordero. Entonces la iglesia de Filadelfia, que es de la que quiero platicar un poquitito con ustedes, amados hermanos, tenía esa estabilidad y tenía ese equilibrio, amados hermanos, la cual impidieron que se pudiera apartar. Y usted sabe que después de Filadelfia sigue la Odisea, que la Odisea sí entra, amados hermanos, al periodo tribulacionario. Amén. Bueno, pero no vamos a hablar mucho de eso. Entonces vayamos al verso 8, amados hermanos, para ir entrando a los puntos que quiero darle, amados hermanos. Porque en el verso 8 aparecen 4 características, ¿verdad? Que el Señor ve en esa iglesia, y que yo creo que si lo aplicamos a la iglesia de este tiempo, Dios también está esperando ver esas 4 características. Dice Apocalipsis 3:8, versión 60: yo conozco tus obras. Fíjese, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí aparecen 4 características, amados hermanos, que la iglesia debe de tener, amados hermanos, y que la iglesia no puede descuidar. La primera es: yo conozco tus obras. ¿Sí? Entonces Dios conocía la labor, el trabajo, el entusiasmo de esa iglesia con respecto al trabajo y a la obra. La segunda característica es poca fuerza. Fíjese nada más, poca fuerza. Aquí no está hablando de que seamos débiles, amados hermanos, de que no podamos hacer nada o que tengamos limitaciones. No, no se refiere a eso el Señor. Sabemos que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el Señor Jesucristo, y que la fuerza viene de Él. Aquí, amados hermanos, podría hablar de cierto número o de cantidad o de lugar en donde alguien se encuentra trabajando, llamándole refiriéndonos a los pastores, igual a la iglesia, porque la fuerza no es por la cantidad de gente. La fuerza no es, amados hermanos, por la estructura que se posee. Eso entendámoslo, amén, porque es necesario, amén. Sigamos, esa es la característica número 2. La característica número 3 es: has guardado mi palabra. Si algo que sabía hacer la iglesia de Filadelfia es que lo que le enseñaban, lo que le predicaban, lo que le hablaban acerca de la sujeción, la cobertura, la paternidad, la importancia de congregarse, la importancia del amor, ¿verdad? Tanto hacia Dios como al prójimo, ellos lo llevaban a la práctica y lo llevaban a la obra. Por eso el Señor les dice: has guardado mi palabra. Esa es la característica número 3. La número 4 es, y dice: y no has negado mi nombre. Fíjense nada más, qué importante es entender esto. Amén, porque podría ser, aquí vamos a platicar en un ratito más, cómo podemos negar el nombre del Señor sin que pensemos que lo estamos negando. Porque podría ser que yo no estoy negando el nombre de Dios, pero podría ser que sí. Es algo donde nosotros debemos de tener cuidado. Bien, amados hermanos, ya dándole estas 4 características, amados hermanos, quiero que vayamos viendo la primera, la analicemos. No me voy a extender mucho porque el tiempo no nos alcanzaría, ¿verdad? Pero igual usted puede tomar nota en su casita y posteriormente analizarlo, estudiarlo, ¿verdad? Y por qué no buscar, y si algún día lo quiere enseñar también, ¿verdad? Aleluya. Entonces vamos a platicar eso. Dice: yo conozco tus obras. Amén. Esa palabra obra, amados hermanos, viene de una raíz griega del diccionario Strong de 2041, que es la palabra ergón, que significa trabajar, laborar,
esfuerzo, acción, hacer. Entonces es importante que lo entendamos, amados hermanos, y vamos a ir rápido. Génesis capítulo 31, verso 42, aleluya, para ir entrando al tema en esta tarde, aleluya, y poder conversar un poquitito con usted para que podamos aprender. Esto es aprender cada día, amados hermanos, amén. Yo aprendo, usted aprende. Ya escuché un rato a nuestro pastor Agustín y sin lugar a dudas de ahí fuimos enseñados también. Nadie sabe tanto, yo lo he dicho, nadie sabe tanto como para no seguir aprendiendo, o nadie sabe tanto como para no seguir escuchando, amén. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 31, verso 42, según la primera característica: yo conozco tus obras, y dice: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, amados hermanos, Dios está atento a nuestra labor. Dios está atento cómo estamos desarrollándonos, cómo nos involucramos, hasta dónde es nuestra participación, amados hermanos, dentro de la obra del Señor, dentro de la casa del Padre. Debemos entender que todo lo que se hace, amados hermanos, no es para el que está enfrente o para el ministro, el sacerdote o el siervo que Dios puso al frente de esa casa espiritual o de esa familia espiritual. El que está al frente de todo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es nuestro amado Jesucristo. Nosotros los siervos también estamos bajo autoridad, amén. Entonces, pero si el Señor está atento a lo que estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, según la palabra obras, que es la palabra griega ergón, que es trabajar, laborar, esfuerzo, acción y hacer. Dios sabe cuál es nuestra participación. Entonces esa es una dimensión de la iglesia, amados hermanos. Si algo tenemos que entender y aprender es a involucrarnos, amados hermanos, a participar. Y si no nos invitan, pues acerquémonos. Acerquémonos para que nos tomen en cuenta, ¿verdad? Porque a veces no se toma en cuenta a alguien, porque a veces uno lo ve rezagado. Pero, amados hermanos, pero acércate entonces. Y porque eso Dios lo está viendo, eso Dios lo ve, y eso no lo toman en cuenta, y no lo van a tomar en cuenta al final para poder ser arrebatados. Recuerde que en el verso 10 de Apocalipsis 3, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado mi palabra, dice, yo te guardaré de la hora de la prueba. Entonces es importante nuestra labor, es importante nuestra participación, es importante que ustedes y yo nos involucremos en la obra, participemos en la obra del Señor, amados hermanos, y que estemos atentos a lo que se va a hacer o a lo que se está haciendo, o que al menos nos acerquemos, amados hermanos, o acércate, para que cuando ya te vean cerca te digan: hey, ¿le quieres entrar? Le puedas entrar, amado hermano. Entonces, y aparte de que Dios nos guarda, aquí hay un enemigo de Jacob, corrijo, hay un enemigo. Y le digo, y él le dice: si Dios no estuviera conmigo, dice, me hubieras mandado con las manos vacías. O sea, le hubiera quitado todo. Pero había alguien que lo estaba viendo, había alguien que lo estaba observando, amados hermanos. Su trabajo, su labor. Yo quiero que lo veamos de esta dimensión, o desde este ángulo, o desde este punto de vista. Cómo él había trabajado, había laborado. Entonces su enemigo le quería arrebatar todo. Pero como Dios había estado viendo eso, Dios lo guardó. Así en este tiempo, amados hermanos, si Dios ve nuestra participación, si Dios ve que nos involucramos, Dios nos va a guardar de nuestro adversario. Aleluya. Y no vas a tener mucha necesidad, porque Él lo dice. Fíjese lo que dice: pero Dios vio mi aflicción.
y el trabajo de mis manos. Entonces Dios todo lo ve. O sea, Dios ve qué tanto nos involucramos en la casa espiritual donde Dios nos ha puesto. ¿Qué tanto participamos? ¿Qué tan atentos estamos a las diferentes, amados hermanos, labores que a veces hay en la iglesia? O qué tan atentos estamos a los diferentes programas. Es importantísimo, amados hermanos, que lo entendamos, que lo entendamos. Esa es una característica que atrapó la atención del Señor, llamó la atención, lo cautivó, por decirlo así, y le dice: has guardado. Amén, amén. Entonces dice, no, dice, yo conozco tus obras. Dice, o sea, Dios la conocía el trabajo, Dios veía el trabajo. Amén. Entonces cuando Dios ve eso, entonces Dios le dice: yo te voy a guardar en la hora de la prueba. Es importante que lo entendamos. Leamos otro pasaje, amados hermanos. Proverbios capítulo 18. Aleluya. Proverbios capítulo 18, verso 9. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. La Biblia de las Américas dice: también el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Fíjate, amados hermanos, en qué lugar o en qué posición es colocado el negligente. Otras versiones dicen perezoso, otras versiones dicen flojo. Entonces la iglesia se debe de caracterizar por su acción, por su trabajo, por ser una iglesia activa, por ser una iglesia que se involucra, por ser una iglesia que participa. Porque aquellos que no participan, aun cuando ven el trabajo, y no estoy tratando de molestar a nadie, no, de ninguna manera. Solo estoy tratando de exponerte la primera característica, ¿sí?, acerca con respecto a las obras, que quiere decir trabajo, según en el original, en el griego, que es la palabra ergón. Amén. Entonces la iglesia se tiene que caracterizar, amados hermanos, por ser activa, por estar en acción, ¿verdad? Por participar y por involucrarse, amados hermanos. Por eso dice aquí en Proverbios: también el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Entonces, si alguien no participa, si alguien no se involucra, aún viendo, amados hermanos, el trabajo, la labor, o ignora lo que se está haciendo, amados hermanos, y no participa, entonces ese es negligente, o es perezoso, o es flojo. Pero dice ahí la Biblia que lo ponen al nivel de aquel que destruye, o del destructor. Y usted ya sabe quién es el destructor, quién ha venido a destruir. Según Evangelio de Juan 10:10, según en el Evangelio Juan 10:10 dice quién es el destructor, amados hermanos. Entonces tengamos cuidado por ahí. Cada vez que haya que participar, pues participemos. Amén. Leamos otro pasaje, amados hermanos, Proverbios 24. Proverbios 24, amados hermanos, verso 10. Aleluya. Reina 60, versión 60. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Fíjese nada más, amado hermano. No, entonces no podemos. Si vemos que hay algo, si vemos que se está haciendo algo, si vemos, amados hermanos, que se están organizando en la iglesia donde tú estás participando, donde Dios te ha colocado, amén, porque Dios nos coloca, amén. Dios nos coloca, que algunos, ¿verdad?, de repente se les vengan unos pensamientos y unas ideas. Bueno, eso es otra cosa. Pero si Dios te ha colocado en un lugar, en una iglesia, amados hermanos, y ves que en esa iglesia se está desarrollando algo, amados hermanos, llamémosle un evangelismo, o no sé, ¿verdad?, la forma del trabajo que hay ahí donde tú estás, amados hermanos, y donde Dios te ha colocado, involúcrate, participa, porque si no lo hacemos de esa manera, nos vamos a debilitar, ¿sí?
nos vamos a debilitar, es lo que está diciendo. Y si lo vemos desde el ángulo espiritual, amados hermanos, por eso luego a veces hay hermanos que fácilmente se desaniman, fácilmente se desalientan, fácilmente, amados hermanos, dejan de congregarse, dejan de reunirse. ¿Por qué? Porque su fortaleza espiritual fue reducida, o sea, se debilitó. ¿A causa de qué? A causa de que no participó, a causa de que no se involucró en la labor que se está desarrollando en esa casa espiritual. Por eso dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Entonces hay que participar, hay que involucrarnos, amados hermanos. Juan capítulo 15, vayamos al Evangelio de Juan. Con la ayuda del Señor, amados hermanos, Evangelio de Juan capítulo 15, alabado sea nuestro Dios, verso 17. Fíjese lo que dice la Escritura. Estamos en la primer característica, amados hermanos, y con la ayuda del Señor, aleluya, para que podamos, gloria a Dios, alabado sea el Rey. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Bien, amados hermanos, aquí hubo un error de dedo. Aleluya. Pero vayamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Aleluya. Le voy a rogar que me tenga paciencia. Aleluya. Hechos capítulo 6, verso 3. Fíjese lo que dice la Escritura, amados hermanos, la versión 60. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos, fíjese nada más, este trabajo. Amén. Entonces, si hay algo que el Señor le gusta, es que la iglesia participe, que la iglesia se involucre, que la iglesia se relacione en las diferentes labores o trabajos que se están desarrollando dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, amados hermanos. Y que esa fue una característica de la iglesia de Filadelfia, la cual le dan la promesa de ser guardada. Amén. Ahí voy a parar con este punto porque estoy viendo que el tema ya casi voy a llegar a media hora, amados hermanos, y aún me faltan 3. Aleluya. Pero bueno, voy a pasar al punto, la característica número 2, que son 4 características que quiero platicar con usted. La segunda característica, amados hermanos, como le dije al principio, que aparece en Apocalipsis 3:8, es poca fuerza. Poca fuerza, amados hermanos. Ahí no está hablando de que la iglesia sea débil espiritualmente, no está hablando de que la iglesia tenga ciertas limitaciones. Claro, hay ciertas limitaciones, desde luego que sí. Debemos de saber hasta dónde llegar, hablando de límites. Amén. ¿Sí? Hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Y dónde no podemos pasar, amados hermanos, porque hay una autoridad a quien la tenemos que reconocer y hay un lugar a donde pues quizás nosotros no podemos pasar hasta que sea el tiempo de Dios, amados hermanos. Pero a lo que aquí se refiere, amados hermanos, el Señor es quizás que Filadelfia era una iglesia en número, ¿verdad? Quizás eran pocos, quizás no tenían una iglesia con una estructura extraordinaria, amados hermanos, donde la pudieran admirar, donde la pudieran reconocer, amados hermanos. Y cuando uno investiga un poquitito, amados hermanos, aquí amados hermanos, pude descubrir que a la iglesia de Filadelfia como que le faltaba reconocimiento, pero por la gente, porque Dios sí la reconoce, amados hermanos. Dios sí la estaba viendo, Dios sí estaba atento, estaba al cuidado de la iglesia de Filadelfia, y por eso le dice, aunque ustedes son pocos, aleluya, y quizás no tienen una mega construcción, pero ¿saben qué? Yo los conozco, o sea, he visto, y también
esa poca fuerza, amados hermanos, también se relaciona con la humildad y con la sencillez de corazón, que es algo que no tenía la iglesia de la Odisea, porque iglesia de la Odisea era una iglesia altiva, soberbia, orgullosa, porque ellos lo dicen, esa iglesia lo dice, que no necesitaba de nada, que lo tenía todo. Y eso a ellos les afectó. Entonces la iglesia de la Odisea tenía otro concepto, amados hermanos. Quizás se basaba su caminar, ¿verdad? Su perseverancia en la humildad y en la sencillez de corazón. Entonces leamos un poquitito aquí, amados hermanos, según esta característica, poca fuerza. Hebreos 11:34. Aleluya. Que ya le voy a dar pocos versos, amén. Fíjese lo que dice en el verso 34 de Hebreos, aleluya, amados hermanos, Biblia Las Américas. Apagaron, dice, la violencia del fuego, escaparon a filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Fíjese, amados hermanos, lo que pasa aquí. Amén. Aparentemente, ¿verdad? Podríamos decir, hablar de debilidad, pero quienes actuaron de una manera extraordinaria. ¿Quiénes, en donde el Señor se pudo manifestar de una manera poderosa y sobrenatural? En aquellos que no hablando, no hablo de una capacidad, porque la mayoría tenemos una capacidad, pero a veces hay capacidades, amados hermanos, que está acompañada del orgullo y la soberbia o de la vanidad, y es ahí donde Dios no actúa. Pero hay capacidades, amados hermanos, que están acompañadas de humildad y de sencillez de corazón. Y es ahí donde Dios, amados hermanos, actúa. Entonces aquí había una debilidad, ¿verdad? Pero estos hombres sabían tomar una espada, sabían usar la espada. Pero también estaban impregnados de humildad y de sencillez de corazón, que quiero que lo veamos de este ángulo. Y entonces es ahí donde Dios los fortalece. Entonces, ¿a quienes fortalece el Señor? ¿A quienes les da fuerza el Señor? ¿En donde se manifiesta Dios de una manera poderosa y sobrenatural? En aquellos que tienen poca fuerza, amados hermanos. Aquellos que no confían en lo que saben hacer, aquellos que no confían en su capacidad, sino que confían en lo que Dios puede en lo que Dios puede hacer a través de ellos. Por eso es importante esto, amados hermanos. Entonces la iglesia de Filadelfia no confiaba en lo que tenía, no confiaba en su capacidad, amados hermanos, no confiaba en su estrategia, confiaban en lo que Dios podía hacer con ellos, amados hermanos, aunque eran quizás poco en número y no poseían la mejor estructura, pero ellos confiaban en Dios, y es ahí donde Dios se manifestaba, y es ahí donde Dios se va a manifestar en este tiempo, amados hermanos. En aquellos que a veces se cansan, pero que siguen avanzando, amados hermanos. En aquellos que tienen problemas, pero que siguen caminando. A eso Dios les va a dar la fuerza necesaria para poder salir de todo lo que viene a sus vidas. Por eso dice, espadas, siendo débiles, o sea, tenían poca fuerza. En otras palabras, dice que fueron hechos fuertes. Amén. Se hicieron poderosos en la guerra, fíjense nada más. ¿Quiénes se hicieron poderosos en ese tiempo? ¿Quién los hizo poderosos? Sabemos que es Dios, amén. Porque no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu Santo. Entonces no somos nosotros, es Dios, y qué importante es que lo entendamos. Y esta es una característica de la iglesia de Filadelfia, amados hermanos, y que la iglesia en este tiempo la debe de tener, o la tenemos que buscar, amados hermanos, para que podamos ser guardados de la hora de la prueba, para que seamos rescatados y arrebatados antes de que inicie el periodo tribulacionario, amados hermanos. Segunda de Corintios, leamos otro poquito, amados hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 12.
verso 9 y 10. Fíjese, aquí hay alguien con una debilidad o con unas debilidades, pero que es ahí donde Dios se manifestaba. Amén. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9 y 10. Y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien de mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjese, cuando uno, estamos hablando aquí, amados hermanos, de humildad y de sencillez. Y es algo que no tenía la iglesia de la Odisea. Entonces aquí dice el apóstol Pablo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando no respondo agresivamente, cuando no actúo groseramente, ¿verdad? O no soy agresivo, es cuando realmente viene algo extraordinario, sobrenatural de parte de Dios sobre mi vida. Y eso es importante que lo entendamos, amados hermanos. Entonces la segunda característica fue poca fuerza, amados hermanos. Y es importante que lo entendamos. Y vamos a pasar, amados hermanos, a la característica número 3. Y estamos hablando de la cuadrimensión de la novia, amén, que es el rema que recibió nuestro pastor Agustín. Y la tercera característica es: has guardado mi palabra. Fíjense, amados hermanos, dice: has guardado mi palabra. Amén. Entonces aquí hay otra característica que Dios estaba viendo precisamente en esta iglesia, y que lo había llevado al Señor a darle una promesa. Amén. Leamos Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23. Aleluya. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Amados hermanos, es importante que entendamos también esta característica, amados hermanos y amadas hermanas. Entonces, allá en Apocalipsis 3:8 le dice el Señor: has guardado mi palabra. Y es la característica número 3. Pero cuando aquí en Juan dice: Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guarda mi palabra. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿qué podemos hacer, verdad? ¿O qué se necesita, mejor dicho, para poder guardar la palabra? Porque es necesario guardar la palabra, amados hermanos. Eso es indispensable. Por eso, y la iglesia de Filadelfia guardó la palabra. Entonces la iglesia de este tiempo, o del tiempo final, que somos nosotros, también tenemos que guardar la palabra, y tenemos que aprender a guardar la palabra, porque esto se aprende, amados hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos para poder guardar la palabra? ¿Qué nos puede motivar, proyectar a que esa palabra que nos están dando, que nos dan ahí en la iglesia donde nos congregamos, y no la rechazamos, ¿verdad? Porque podría haber gente que recibe la palabra, pero la rechaza, no la guarda. Podría haber gente que recibe una palabra, pero amados hermanos, está en desacuerdo. Pero porque entonces le hace falta algo. Porque para poder guardar la palabra necesitamos algo. Y eso que necesitamos, o que necesitamos para guardar la palabra, es precisamente el amor. Y si la iglesia de Filadelfia en algo abundaba, era en el amor. Por eso es Filadelfia, ya lo hemos recibido, nos lo han enseñado y lo hemos enseñado. Filadelfia viene de una raíz griega que es Filadelfos, que está compuesta de filos y delfos. Filos es amor y delfos es hermano. Entonces, amados hermanos, pero en esta iglesia no solo había el amor filo, sino que yo estoy convencido de que también había estaba el amor agape, porque ese es el principio del orden.
El Señor Jesucristo lo enseñó en uno de los evangelios, o aparece en los evangelios. Y dice, primero es amar a Dios, y luego dice amarás a tu prójimo. Entonces, filos, y es el amor filos, y es la consecuencia del amor agape. Entonces, para poder guardar la palabra, necesitamos amor. Por eso mucha gente no la guarda, por eso mucha gente está en desacuerdo, por eso mucha gente, amados hermanos, no recibe aquella palabra y hasta a veces anda viendo a quien oye, ¿verdad? Porque dices que yo quiero, y no se trata de eso, no se trata de eso. Amados hermanos, espero no molestar a nadie, pero para poder guardar la palabra se necesita amor. Y yo le podría preguntar a ustedes, amados hermanos, ¿cómo andamos de amor? ¿Cómo estamos impregnados de ese amor de Dios, del amor agape? Si estamos impregnados de ese amor agape, vamos a tener el amor filos, que es lo que también tenía la iglesia de Filadelfia. Entonces, al tener ese amor, tenía el amor filos. Por eso es amor fraternal. Y a ella le hacen la promesa de guardarlos del periodo tribulacionario. Estoy recalcando en esta frase, en estas palabras, de ser guardados del periodo tribulacionario. Entonces la iglesia que es arrebatada es una iglesia que entra en esta cuadrimensión de características, por decirlo así, amados hermanos, y que las vivía y las ponía por obra. Aleluya. Y voy a pasarme al punto número 4 ya, amados hermanos. Ahí me faltaron algunos versos, pero aleluya, damos gloria a Dios por ello. Amén. Solo le dejo esto: para guardar la palabra necesitamos amor. Si no tenemos amor, no la vamos a guardar jamás. Hasta podríamos hacer otras cosas, ¿verdad? Movernos quizás porque no nos gusta eso, pero ¿dónde son perfectos? Podría preguntar yo. ¿Quién no tiene rajaduras, verdad? Pero bueno, cada quien, no tratamos de molestar a nadie. Y paso al punto número 4, que es la característica número 4. Ya llevamos la de yo conozco tus obras, poca fuerza, has guardado mi palabra. Y ahora vamos a platicar de la de no has negado mi nombre. Aleluya. Y qué importante es esto, amados hermanos. Porque algunos podríamos estar negando el nombre de Dios, amados hermanos, con una actitud, con una acción o con un pensamiento, con palabras. Amados hermanos, podríamos estar negando al Señor Jesucristo, y esto sería peligroso para nosotros, sería peligroso para la iglesia, amados hermanos. Por eso es importantísimo que entendamos también esto, amados hermanos. Y vamos a platicar de la característica número 4, amados hermanos. Aleluya, que es no has negado mi nombre, que también aparece en Apocalipsis 3:8. Aleluya. Bien, leamos Primera de Juan. Aleluya. Primera de Juan capítulo 2, verso 22. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice aquí, amados hermanos, tratando de entender un poquitito y que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo en este tiempo venga a actuar en nosotros. Pidámosle a Dios que derrame de su Espíritu Santo, porque solo Él nos puede ayudar. Solo Él nos puede ayudar a entender. Eso dice también la Biblia. Dice que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Y desde luego ahí también entra el entendimiento. Amén, porque para poder hacer algo necesitamos entenderla o entenderlo. Amén. Bien, leamos, dice, Primera de Juan, capítulo 2, verso 22, Biblia de las Américas. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es Cristo? Aquí niega ya. ¿Quién? Que alguien puede negar que Jesús es el Cristo. Y este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces hay un ambiente espiritual, una atmósfera espiritual, amados hermanos, influenciada por el espíritu de Satanás, que el Señor Jesucristo lo reprenda, o por el espíritu del anticristo, amados hermanos, tratando de seducir, tratando de arrastrar a la gente. Bueno, si hablamos de los de allá afuera, pues no hay problema. El punto es aquí, a los que ya hemos sido alcanzados,
cansado, nos hemos arrepentido, ¿verdad? Somos cristianos nacidos de nuevo, donde el enemigo está buscando la manera, ¿verdad?, de que alguien se atreva a través de una actitud, de un pensamiento, de palabras o formas, ¿verdad? Porque hay formas para negar al Señor Jesucristo, amados hermanos. Entonces es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado a quién estamos escuchando, quién nos ministra, a quién le pedimos ayuda, con quién nos acercamos, amados hermanos, para pedirle consejería. Porque nos podríamos acercar a la persona equivocada, amados hermanos, y a través de esa administración, a través de esa consejería, nosotros podríamos negar al Señor Jesucristo. Si quién es, sino el que niega a Jesús, quién es el mentiroso. Y aquí ya sabemos quién es el mentiroso. Y el Señor Jesucristo le dijo, y Él es padre de mentira, porque Él ha mentido desde el principio. Entonces hay una influencia espiritual de parte de Satanás, amados hermanos, tratando de arrastrar a la iglesia para que niegue al Señor Jesucristo a través de su infidelidad, a través de la deslealtad, amados hermanos, a través de palabras, porque se puede dar. Y ahorita, si nos da oportunidad, vamos a platicar de un personaje bíblico que él pudo negar a Jesucristo. Porque podríamos decir, no, yo no, yo aquí estoy y cuentan conmigo. Y cuando menos se da uno cuenta, ya no se cuenta, ¿verdad? Y es que muchos piensan que es para el que está, ¿verdad? Para el sacerdote, para el ministro, para el siervo que Dios ha puesto. Muchos lo ven humanamente y piensan, no solo humanamente, sino que también piensan terrenalmente y piensan que es para el hombre y nunca piensan que es para Dios. Cuando en realidad todo lo que se hace es para Dios, no es para nadie más. Es para Dios y para beneficio propio, porque Dios siempre nos remunera las cosas, Dios nunca se queda con nada, amados hermanos. Por eso Él está viendo. Y le dice, conozco tus obras, por eso conozco. ¿Por qué lo conocía? Porque los estaba viendo, amados hermanos, estaba viendo a la iglesia de Filadelfia. Por eso le dijo, conozco tus obras. Tienes poca fuerza, hay humildad y sencillez en ti. Guardas mi palabra, me he dado cuenta, estoy viendo que lo que oyes, lo que escuchas, lo que te enseñan, entonces el Señor está viendo, amados hermanos, y nosotros podríamos negar al Señor con una actitud o con una acción, y debemos de tener cuidado. No ver las cosas humanamente ni terrenalmente. Tenemos que cambiar esa mentalidad, ese tipo de pensamiento para que seamos guardados de la hora de la prueba. Porque si no cambiamos esos tipos de pensamientos, no es que uno quiera que eso pase, no, desde luego que no. Yo aquí en la iglesia yo enseño que el infierno no fue creado para el ser humano. La Biblia dice, el Señor Jesucristo lo predicó, Él lo enseñó y dijo que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero más de alguno va a ir allá por su orgullo, por su soberbia, porque hay gente que aunque está enferma, ni así se vuelve a Dios. Pero ¿qué hacemos ahí? Entonces, si algo no fue creado para nosotros, pero hay alguien trabajando para llevárselos, ¿verdad? Bien, que Dios nos ayude y que podamos rescatar a la mayoría que se pueda. Como también se ha enseñado, que el periodo tribulacionario no es para la iglesia, es para Israel. Por eso se le conoce como la angustia de Jacob, la semana 70 de Daniel, donde Daniel dice que es para mi pueblo. Ahí dice para mi pueblo. Entonces, amados hermanos, pero muchos cristianos van a entrar ahí porque no cambian de pensamiento, porque no cambian de mentalidad. Todo lo ven humanamente, todo lo ven terrenalmente, amados hermanos. En la cobertura no creen en ella, es que yo pienso que no es mi papá, pero hablando paternalmente, ¿verdad? En el sentido espiritual. Pero si Dios te colocó ahí, lo tienes que ver como tal.
Pero ¿cuántos no mejor, bueno, mejor ahí le dejo, ¿verdad? Vamos a tener problemas. Entonces, aquí, amados hermanos, hay una influencia espiritual de parte de las tinieblas tratando de que la iglesia niegue a Dios, niegue a Dios. No aceptando algunas cosas, porque no aceptar algunas cosas, eso es prácticamente no estás creyendo en la palabra, entonces estás negando a Dios. Por eso es importante que entendamos, amados hermanos. Amén. Verso 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aleluya. Entonces es importante esto, amados hermanos. Aleluya. Espero que el tiempo vayamos bien en el tiempo. Amén. Y me voy a brincar unos versos y vamos a Mateo capítulo 26 para ya ir finalizando y orar por usted, bendecirle en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 26, verso 69, aleluya, al 75. Aquí quiero leerle algo, amado hermano, de un personaje que pudo negar a Dios, pero que él se regresó. Y yo investigaba un poquitito, amados hermanos, y negar a Dios es apostasía. Negar a Dios es apostatar. Fíjese qué terrible es esto. Y cuando leemos en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1, ahí dice que en los últimos tiempos muchos iban a apostatar. Cuando hablamos de la apostasía, negar es apostasía. Y cuando platicamos nosotros de apostasía, amados hermanos, estamos hablando de rebelión. Fíjese nada más. Entonces, cuando uno no acepta, cuando uno no quiere reconocer algo, amados hermanos, porque el negar tiene que ver con el reconocer. Ahorita sí me da tiempo. Aleluya. No sé por ahí. ¿Cómo voy, papis? Bueno, me dicen que todavía me faltan 9 minutos. En 3 minutos o 5 se lo voy a tratar de dar. Negar a Jesús, amados hermanos, es no estar de acuerdo con algo, o no es reconocer algo. Porque eso le pasó a este personaje del que vamos a leer. O sea, no quiero hablar más de él, no. Al final él se volvió, se arrepintió y Dios lo perdonó. Porque hay apostasía reversible y hay apostasía irreversible, amados hermanos. Pero leamos, amén. Entonces estábamos en que negar a Cristo no es reconocer, es no querer reconocer algo. No querer reconocer la autoridad, no querer reconocer una casa, no querer reconocer una paternidad, no querer reconocer una cobertura. Eso también es negar a Jesucristo, amados hermanos. Claro que sí, porque muchos solamente lo vemos desde otro ángulo, ¿verdad? Es que alguien se vaya al mundo a emborracharse, a fumar marihuana. No, amados hermanos, claro, también es parte, pero a veces podríamos estar dentro y no aceptar algunas cosas que al final están escritas y que vienen en la Biblia, y que todo lo que viene en la Biblia lo deberíamos de aceptar. Nada podemos rechazar de la Escritura, pero hay cuántos no hay, cuántos en la iglesia no hay rechazando la Escritura, o andan buscando a ver dónde, ¿verdad? Algunos buscan comodidad, algunos buscan una posición, ¿verdad? Algunos menosprecian quizás el lugar donde están y pues bueno, pues cada quien, ¿verdad? Aleluya, leamos. Entonces el sumo sacerdote, déjeme, estoy mal aquí, verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Fíjese lo que dice. Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué me hablas. Fíjese nada más, así podría pasar que recibimos una palabra y no la aceptamos. Eso que predicaron a mí no me interesa, no es para mí, ten cuidado. Amén. Verso 71. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban ahí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a este. Cuando tú y yo no aceptamos algo o no reconocemos algo, amados hermanos, estamos negando a Jesucristo. Estamos diciendo que no lo conocemos, así como este varón que aquí estaba diciendo: yo no lo conozco.
Cuando no aceptamos algo o no reconocemos algo, estamos diciendo yo no lo conozco. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado ahí, por favorcito, amén. No estoy tratando de acusar a nadie, no. Verso 73, y un poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar se descubre. Y desde nada más. Y es que los cristianos ya no se pueden esconder. Ya no podemos ocultar aquello, amados hermanos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Podemos negar a Jesús a través de nuestras palabras, por la influencia de otros, amados hermanos. Ay, y cuando es que hazte esto, hazte aquello, y nosotros lo hacemos, estamos negando al Señor. Tengamos cuidado, amados hermanos, en esta tarde. Aquí le dejo. Espero me haya dado a entender 4 características, 4 dimensiones, 4 formas, ¿verdad? O 4 lugares, como usted lo quiera ver, 4 posiciones, 4 escalones o 4 escalinatas que la iglesia de Filadelfia, amados hermanos, pudo manifestar, y que esa manifestación de la iglesia de Filadelfia tocó el corazón de Dios, lo impactó, amados hermanos, a tal forma de darle una promesa, o darle la promesa de guardarla de la hora de la prueba. Si ustedes y yo, amados hermanos, logramos obtener estas 4 características o estas 4 formas de vida, por decirlo así, la iglesia de este tiempo, del tiempo final, logra alcanzarlas, porque esto se tiene que alcanzar, amados hermanos. Créame que entonces nos van a guardar también de la hora de la prueba. Déjame orar por ti, bendecirte en esta tarde, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a alcanzar ese nivel de vida, porque es un nivel de vida. Esto es, al final viene a ser práctico, esto al final viene a ser algo literal. Es espiritual, pero al final tiene que ser literal y tiene que ser práctico, amados hermanos. Espero no haber molestado a nadie, no haber ofendido a nadie. Si así lo hice, discúlpenme, ¿verdad? Aleluya, o perdónenme. Pero oremos. Padre, en esta tarde, bendito Dios que estás en los cielos, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, le rogamos, Padre Santo, que usted nos ayude. Que en este día, oh Dios de Israel, esta palabra haga un impacto en nuestros corazones, llegue a nuestras vidas, oh Dios de Israel, de tal manera que esto que es espiritual, oh Dios de Israel, al final lo podamos practicar, lo podamos llevar a la obra, Padre, y alcancemos estas 4 dimensiones, Señor. Esa dimensión, oh Dios de Israel, aleluya, que es, Señor, las que son las obras, que es la poca fuerza, oh Dios de Israel, que es el guardar la palabra, que es no negar tu nombre, Señor, en este tiempo, Padre. Que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos fieles, oh Dios de Israel, que seamos leales a usted, Señor, a su palabra. Oh bendito Dios de Israel, guarda tu pueblo, guarda tu iglesia de toda influencia de las tinieblas, Padre, de toda influencia de amistades, Señor Jesús. Que guardemos tu palabra, Padre, aún de aquellos que nos quieren dañar, oh Dios, como dice tu palabra. Si los pecadores nos quisieran engañar, Padre, que no lo aceptemos. Ayúdanos, Padre. Danos la fuerza para rechazar algunas cosas, Señor, sin lastimar a nadie, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo, Padre, a tu iglesia, a tu pueblo. Declaro bendición en el nombre poderoso de Jesús, una cobertura divina, Padre, una protección de parte de usted, Señor Jesús. También bendecimos a nuestro pastor Agustín, Padre. Seguimos declarando fortaleza espiritual, fortaleza física, sanidad sobre su vida, su alma, su espíritu, su cuerpo, Padre, todo su ser integral, que sea sano, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y reciban un fuerte abrazo. Bendiciones para todos.